A ver, pensemos en la Guerra Civil del Salvador. Casi de inmediato se nos viene una fecha a la cabeza, 1980. Pero, ¿y si esa fecha no fuera el verdadero comienzo? ¿Y si en realidad es el final de algo más? Justo de eso se trata este análisis, de ofrecer una perspectiva distinta, una que mira más allá de la fecha oficial para entender de verdad las raíces del conflicto. Y esta pregunta es fundamental, porque nos obliga a repensar todo lo que damos por sentado. ¿Fue 1980 el punto cero de la guerra? ¿O fue más bien el momento en que un conflicto que ya ardía bajo la superficie se volvió, imposible de ignorar? Aquí está, digamos, el corazón de la discusión. Por un lado, la lectura más común, la que casi todos conocemos. 1980 es el origen. ¡Pum! Aquí empieza todo. Pero, del otro lado, hay una lectura histórica mucho más profunda. Y esta nos dice, un momento, 1980 no fue un origen, fue un umbral. O sea, el punto de quiebre donde un conflicto que llevaba años cocinándose, finalmente, estalló. Ok, entonces, si fue un umbral, ¿por qué 1980 está tan grabado en la memoria colectiva? Para entenderlo, tenemos que ver de cerca qué pasó en ese año. Fue un año que lo cambió todo, de verdad, un punto de no retorno. Es que en 1980, la violencia dio un salto brutal. El asesinato de Monseñor Romero, una figura moral clave. Luego el de los líderes del Frente Democrático Revolucionario. Con eso se cerraron de golpe las últimas, poquísimas, puertas para una salida política. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Las 5 organizaciones armadas se unen, forman el FMLN, y la respuesta del Estado fue una represión militar a gran escala. Hablamos de operaciones de tierra arrasada, de desplazamientos masivos de gente. Por eso, por todo esto, 1980 no es el origen, es el umbral. Es el momento en que la guerra se volvió total, abierta. Pero, ¿cómo se llegó a ese umbral? Esto no pasó de la noche a la mañana. Para entender esa explosión del 80, tenemos que retroceder a la década de los 70s y analizar un proceso clave, el cierre sistemático de todos los espacios políticos. Y este es un concepto central para todo el análisis, la clausura de la política. Ojo, no se trata de un solo evento. Es un proceso largo, en el que el régimen fue cerrando, una por una, todas las avenidas para el cambio pacífico. Y claro, cuando la política ya no sirve para mediar, para resolver, el conflicto busca otras salidas. Este cierre se dio a través de 3 mecanismos cruciales. Primero, el fraude electoral. Una y otra vez. En el 72, en el 77, las elecciones se convirtieron en un teatro, una farsa que vació de sentido el voto. Segundo, la represión sistemática. Participar en la oposición legal era, literalmente, jugarse la vida por la acción de los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte. Y tercero, la exclusión social. Una crisis económica tremenda que dejó a muchísima gente sin lo más básico, sin ninguna esperanza de mejorar dentro del sistema. Y esta cita de Dagoberto Gutiérrez lo resume de una forma perfecta. La guerra no fue una casualidad, fue una cosecha. Cada acto de represión, cada elección robada, cada injusticia fue como una semilla que se sembró en un terreno que inevitablemente iba a dar como fruto el conflicto armado. Y esto nos lleva a la idea más potente de este análisis. La guerra no fue simplemente caos, no fue la ausencia de orden. Fue, y esto es clave, una nueva forma de organizar el poder. Una forma brutal, sí, pero una forma de poder al fin y al cabo. Pensemos en esto. Un régimen que pierde la legitimidad, que ya no puede gobernar con el consentimiento de la gente, no desaparece sin más, se transforma. En El Salvador, se transformó en un sistema que gobernaba a través de la fuerza y el miedo. La guerra no fue el colapso del poder, se convirtió en la nueva manera de ejercerlo. Y esta comparación lo deja clarísimo. Se pasó de un modelo donde el conflicto se mediaba políticamente a uno donde el conflicto era administrado directamente por la violencia. La legitimidad fue sustituida por la coerción. La política fue reemplazada por la contrainsurgencia. Bien, si entendemos esto de la guerra como poder, podemos ver a los actores del conflicto con otros ojos. Ya no se trata de buscar buenos y malos, sino de entender qué rol, qué función cumplió cada uno dentro de esta nueva lógica de gobierno por la fuerza. Empecemos con la insurgencia. La narrativa común dice que el FMLN causó la guerra, pero si aplicamos esta nueva lente, la cosa se invierte. No es que el guerrillero crea la guerra, es la guerra la que produce al guerrillero. La lucha armada no fue la causa, sino la consecuencia. Exacto. El FMLN no apareció de la nada.
Fue el resultado final de un proceso muy largo, cuando los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles fueron aplastados, cuando se cerraron todas las vías pacíficas, esa oposición tuvo que reorganizarse, y la única forma que le quedó fue la armada. Es una consecuencia directa de esa clausura de la política. Ahora, hablemos de un actor externo, pero fundamental, Estados Unidos. Su papel aquí no fue pasivo, para nada. Fue, en realidad, un administrador activo del conflicto, y fue clave para determinar cuánto duró y qué tan intenso fue. Y miren esta cifra. Es que es abrumadora. Más de $1,000 millones. Eso es lo que Estados Unidos inyectó, principalmente en ayuda militar, al Estado salvadoreño solo entre 1980 y 1990. Ese dinero fue el combustible que mantuvo andando la maquinaria de guerra por tanto tiempo. Y es que el objetivo de Washington no era, seamos claros, lograr la paz. Estábamos en plena Guerra Fría. La prioridad era otra, era estratégica, evitar a toda costa lo que ellos veían como una derrota en su patio trasero. Así que su intervención no buscaba resolver las causas sociales del conflicto, sino, administrar la guerra para asegurar que la insurgencia no ganara. Punto. Finalmente, tenemos a la élite económica, la oligarquía. Y aquí hay otra idea que hay que romper. Lejos de ser una víctima pasiva de la guerra, fue un actor protagónico que usó el conflicto para reorganizar y asegurar su poder. Y esta cronología lo demuestra. Mientras el país se desangraba, la élite no estaba quieta, para nada. En 1981, en plena guerra, fundan Arena, su nuevo brazo político. En el 83, impulsan una nueva constitución que básicamente blindaba sus intereses económicos. Y ya hacia el final de la guerra, implementaron reformas neoliberales clave. O sea, estaban diseñando y construyendo el país de la posguerra en medio de las balas. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de ver la guerra de esta manera? Pues que el conflicto no fue una pausa en la historia. Fue un motor de cambio, un momento de reorganización profunda del poder. Y sus consecuencias, claro, las vemos hasta hoy. Pero antes que nada, y esto es lo más importante de todo, está el costo humano. Más de 75,000 vidas. Detrás de cualquier análisis, de cualquier teoría, está esta tragedia inmensa. Y eso nunca hay que olvidarlo. Y aquí está la conclusión central. La guerra no solucionó los problemas de exclusión y falta de participación que la originaron. Simplemente los manejó de otra forma, a través de la violencia, y sentó las bases para los nuevos conflictos que definirían la paz. Y con esto nos quedamos, con una pregunta que abre un nuevo debate. Si entendemos la guerra como una forma de poder, entonces la firma de la paz fue solo otra reorganización. Esto nos obliga a preguntarnos qué nuevas tensiones y disputas heredó y definió a la sociedad salvadoreña de la posguerra. La historia, como vemos, nunca termina realmente.